Buenas noches. Estamos una vez más retomando este ciclo, el caso mío, de un intento fallido hace 2 semanas atrás, pero aquí estamos de nuevo. Las circunstancias pues nos pusieron que fuera este día. Como ya lo expresaba la compañera que hace la presentación, pues estamos en la zona sur del lago cumpliendo una misión específica en cuanto a la soberanía alimentaria. PDVSA Agrícola cumple ahí una función. Estamos en producción alimentaria, producción de carne de ganado y alimentos para ganado al mismo tiempo. Esa es una de nuestras funciones. Pero el tema que nos convoca en la noche de hoy, pues tiene que ver con ese ciclo bicentenario que hemos estado celebrando desde hace algunos años atrás, y hoy específicamente la gesta independentista. El año pasado estuvimos hablando del bicentenario de la campaña Admirable, que precisamente pues Mérida fue uno de los puntos fundamentales de esa campaña, que es donde el Libertador recibe por primera vez ese gran título que lo lleva y lo convierte en un ser universal. Como señalamos en esa oportunidad, dejamos algunas ideas por allí en el aire para reflexión. Esa idea de que los libertadores nunca han tenido una pequeña patria, una patria que se circunscriba a un espacio territorial, un país determinado, no. La patria de los libertadores siempre ha sido América, la patria grande, y por extensión el mundo entero, porque Bolívar no es solamente conocido en América, Bolívar es universal. Y Chávez no es solamente conocido en América, aunque oriundo de un pequeño pueblo de nuestro territorio nacional. Cuando ayer precisamente veía una noticia y una imagen donde un niño palestino le decía al canciller Elías Agua: yo sé quién es Chávez. Entonces eso nos lleva a pensar precisamente que la patria de los libertadores es la patria grande, y esa patria grande es la que todos pensamos, y de allí pues que tomamos el punto de partida para el día de hoy. Yo me voy a permitir, porque tengo a veces mala memoria para aprenderme textos completos, entonces les voy a pedir permiso para hacer lectura de unos textos que seleccioné, pequeños textos, los cuales nos van a inducir a la conversación de la noche de hoy. Esos textos nos van a llevar al tema que queremos desarrollar, que siempre dejaremos inconcluso, porque, como comentaba con la compañera aquí antes de comenzar, la revolución nunca termina. Siempre, pasen los años que pasen, la revolución verdadera continúa. Bien, seleccioné unos textos de nuestra historia americana. Un informe que envía Fray Tomás Ortiz en el año 1525 al emperador Carlos I de España, refiriéndose a los aborígenes americanos. Los llama, dice así: esos indios son sucios como puercos, consumidores de piojos y gusanos, ladrones y malvados. Eso entre unos calificativos. Luego viene un Fray Pedro Simón, y pretende hacer una defensa, una supuesta defensa de lo que había dicho Tomás Ortiz. Y entonces dice: de las demás costumbres nuevas, peregrinas y abominables, irá tocando la historia en sus lugares, aunque la verdad es que hallar a estos indios con estas depravadas y ásperas costumbres fue como hallar las piedras preciosas en sus minerales y vetas, que están ásperas y, como dicen, brutas y sin pulimento, y así inútiles para el engaste rico y estimado, hasta que se les quita aquella aspereza y brutalidad con el esmeril de la rueda del lapidario. Pues así, puestos estos hombres en la rueda de la ley de Dios y luz del Evangelio,
quedan devastadas de estas brutalidades y se descubre el buen entendimiento de algunos de ellos. Me recuerda una película de Cantinflas. Una segunda selección de textos ya es un escrito que los propios aborígenes le envían al rey. Esto lo recoge Miguel León Portilla, es un escrito en México. Dice: Católica Real Majestad, Señor nuestro, nuestro reverenciado gobernante, tú, rey, don Felipe, está hablando a Felipe II, delante de ti nos inclinamos, ante tu majestad nos postramos y humillamos en tu presencia. Señor que gobiernas, admirable y que estás lejos, gracias a quien todo lo puede, al dador de la vida, Dios. No es nuestro merecimiento besar tus pies, solamente desde lejos nos inclinamos a ti, que eres cristiano, y mucho agradas a nuestro Señor Dios, porque tú eres su imagen aquí en la tierra. Una segunda fase. Una tercera fase, un texto mucho más corto, que este personaje escribió tanto, pero solamente con 2 líneas nos va a decir lo que era el espíritu rebelde de esa América que se está dibujando en los textos anteriores. ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve si estamos resueltos a ser libres? Simón Bolívar. 4 de julio de 1811. Con estos 3 textos, yo quiero hablar de 3 puntos fundamentales que nos llevan a la independencia. Para que haya independencia, para que haya una gesta emancipadora, a mi entender, y lo digo así porque cada quien tiene que lanzar ideas y en algún momento se imponen y si no, pues alguien se las critica. Para que haya independencia se necesita 3 fases fundamentales. Primero, un imperio arrogante, que es la muestra que nos dio los representantes ideológicos del imperio, que le dicen a los habitantes de nuestra tierra, América, que son unos puercos consumidores de piojos. Imperio arrogante. Segundo, una conciencia colonizada, que es la conciencia de este aborigen o de este grupo de aborígenes, porque fue una carta enviada por un grupo que están pidiéndole al rey, pero los vemos ya totalmente colonizados, los vemos totalmente subyugados y los vemos ideologizados, metidos profundamente ya en una colonia en la cual para ellos el rey que los gobierna desde lejos es la imagen de Dios y de la cual ellos ni siquiera son dignos de besar sus pies, sino de lejos. Conciencia subyugada, dominación ideológica. Y el tercer punto, para que haya independencia, es pensamiento y acciones rebeldes. Y encontramos en este joven Simón Bolívar ese pensamiento y acción rebelde. Pudiéramos tomar cualquier otro texto del Libertador, pero al azar tomamos este que nos dice lo que es la conciencia rebelde de una América que quiere emanciparse. Con esto entonces abrimos de alguna forma el abanico de ideas que pudiéramos presentar en esta noche, que para mí es mejor que queden inconclusas, porque quedando inconclusas nosotros nos vamos a la casa y las pensamos o buscamos un libro y como no hubo respuesta a cierta pregunta que nos hicimos, entonces yo tengo que buscarme esa respuesta. Eso es parte de lo que es la pedagogía en sí misma. Y eso me recuerda también a un personaje de la historia teológica, San Agustín. Le decían sus estudiantes, maestro, muéstranos el camino. Y entonces le decía, no, yo lo que quiero es sacarlos del camino. Porque sacándolos del camino, ellos hacen fuerza por volver a él. Entonces, eso es una parte. Quisiera dejar ideas inconclusas, ideas en el aire, para que de alguna forma logremos llegar a ese pensamiento que queremos en el día de hoy.
¿Por qué? Porque esas son las lecciones. De allí vamos a obtener las lecciones en nuestro tiempo, para nuestra época y para nuestro futuro inmediato. El imperio arrogante por sí mismo se asume como tal y lo vemos en todos los tiempos. Y junto a ese imperio, obviamente, tenemos que decir que todo imperio, todo, cualquiera sea, tanto los de la antigüedad como el presente, tienen un profundo basamento ideológico, pero generalmente sustentado en una religión. De allí que lanzamos una idea: ninguna religión es inocente. Ninguna. Nos decía, los que tuvimos la oportunidad de conocer, que el gran maestro Franz Lee, nos decía Franz Lee, el mayor descubrimiento del Homo sapiens fue haber descubierto a Dios. Y él lo decía de otra forma más contundente. El mayor descubrimiento del Homo sapiens fue haber creado a Dios. Porque a veces, y la misma Biblia nos dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, pero hay unas reflexiones desde el punto de vista ideológico que nos hacen pensar, y no sin temor a que nos llamen profanos, decir que fue el hombre el que creó a sus dioses a su imagen y semejanza. Porque luego que crea a sus dioses, entonces crea la forma en que esos dioses quieren que se comporte la sociedad. Porque son los dioses los que tienen las reglas para que la sociedad camine de acuerdo a como esos dioses lo ordenan. Entonces son los hombres los que crearon a sus dioses conforme a su imagen y semejanza. No estamos diciendo que la teoría bíblica no tenga sentido, debe tenerla desde luego, y la tiene. Tiene un asidero y hay que interpretarlo a su propia forma y como las reglas teológicas lo enseñan. Pero desde el punto de vista ideológico, son los seres humanos los que crean sus propios dioses, porque esos son sus propios intereses. Los vemos en la antigüedad, los vemos en el Egipto antiguo, los podemos ver en la Mesopotamia, en Persia, en China, en Europa, en cualquier parte. En América encontramos dioses que gobiernan a los hombres, pero los gobiernan a través de los sacerdotes, los que son más ilustrados, de los príncipes y de los gobernantes que están puestos allí por ese dios o por esos dioses. Si buscamos la misma idea en los imperios cristianos, pues la expresión de los aborígenes de México nos está diciendo exactamente eso, que después que dejaron a sus dioses, que después que abandonaron a sus dioses originarios y adoptaron obligatoriamente a los dioses cristianos de la España imperial, entonces ahora se inclinan ante un rey que es la imagen de Dios en la tierra. Y eso significa que la espada y la cruz ya habían rendido sus frutos para los cuales fueron creados. Porque allá donde las armas de los españoles, los arcabuces, no llegaban, donde no lograban dominarlos, entonces le enviaban a un señor con una sotana, una cruz grande en el pecho, con una cara de buena gente, y terminaba dominándolos. Y finalmente, esos indios terminaban sometidos a la nueva religión. Los que son muy católicos, pues deben conocer las palabras que la Virgen, allá en Guanare, sí es Guanare, ¿no?, le dio al indio Coromoto. ¿Saben el mensaje que le dio la Virgen al indio? Cuando se le aparece la Virgen, al indio Coromoto le dice: vayan donde los blancos, para que les echen agua en la cabeza y se salven. ¿Cuál es el mensaje de la Virgen? Un mensaje de dominación. Sométanse a los españoles, no hay otro camino. Ese es el mensaje de la Virgen, patrona de Venezuela, a los aborígenes.
y pare de contar en toda América, pare de contar en toda América Latina, siempre las vírgenes se le aparecieron a los dominados. Nunca hubo un mensaje de una virgen para un dominador. Entonces, allí estoy lanzando ideas. ¿Ah? Estamos lanzando esas ideas. Nunca hubo un mensaje de una virgen o un santo aparecido en América para un dominador. Siempre lo hubo hacia los dominados. Bueno, y si buscamos a la virgen más famosa de México, la Guadalupe es una transformación de una antigua diosa. Ahí sí salieron ganando, por lo menos los aztecas, que le pusieron la misma diosa Tonantzin que antes tenían, se la vistieron de virgen y se la pusieron como nuevo dios. Y en el mismo sitio, donde antes hacían las peregrinaciones los aztecas, pues allí mismo pusieron el templo de la Guadalupe, sobre el antiguo templo. Se llamaba Tonantzin. Tonantzin, era la diosa madre, sí, la diosa madre de la tierra. Así, se ganaron una los mexicanos. Entonces, a lo largo de toda América conseguimos ese tipo de dominación. Pero claro, era el brazo ideológico de la conquista. La conquista fue una empresa como tal, una empresa económica. Y una empresa económica que necesitaba de una religión para sustentarse. Porque la religión siempre ataca lo más profundo del ser humano. Allá donde no llega otra cosa, tiene que llegar la religión. Y esto nos lleva otra vez a un presente. ¿Recuerdan ustedes en los años 80 y 90, más en los 90, cuando se acentuaba muy profundamente la teoría de Francis Fukuyama del fin de la historia y el último hombre? En el fin de la historia, que Francis Fukuyama presentaba como el capitalismo, el neoliberalismo, que ya una vez que abarcara todo el planeta se acababa la lucha de clases porque todos íbamos a ser iguales. Cuando Francis Fukuyama plantea esas ideas, paralelamente, las grandes corporaciones estadounidenses y europeas crearon escuelas de teología dentro de la formación de los economistas, porque ellos dicen, y lo decían muy tajantemente, quien no conozca la idolatría no puede dominar el mercado. Entonces, fíjense, vuelve el casamiento, religión muy solapada para dominar el pensamiento económico y la voluntad de los seres humanos. En esos mismos años, en los años 60 y 70, también los 80, cuando la teología de la liberación en América Latina estaba creando y había creado ciertos movimientos, en Brasil, por ejemplo, las grandes comunidades de base que se crearon, que las iglesias servían para refugiados, que las iglesias servían no solamente para hacer una misa, sino que las iglesias servían para reflexionar sobre las realidades reales valga la redundancia, sobre las realidades sociales de los brasileros, con Helder Câmara, con Clodovis Boff y con Leonardo Boff, que todavía está vivo. Entonces, ¿qué hizo el Vaticano? Conjuntamente con el Departamento de Estado y financiados por la Fundación Rockefeller, crearon el Instituto Religión y Democracia para preparar jóvenes pastores, evangelistas y misioneros latinoamericanos en una nueva escuela de teología, pero en una escuela de teología de la liberación al estilo Departamento de Estado y Vaticano. Y por allí fueron socavando la verdadera teología de la liberación. Y llegó un momento en que publicaron una cantidad de textos y ya el lector desprevenido, que no estaba muy formado en teología, no podía distinguir un escrito de Leonardo Boff a un escrito que venía del IRD, Instituto Religión y Democracia. Y la teología de la liberación terminó por desaparecer en América Latina. Quedan vivos algunos todavía, como Leonardo Boff, John Sobrino, en El Salvador, pero ¿dónde están los otros? ¿Dónde están? Es decir, no aparecieron más. Sí causaron su efecto, desde luego, porque ellos fueron parte de este sentimiento latinoamericano. ¿Por qué? ¿Qué era la teología de la liberación?
era un redescubrimiento de Cristo, una relectura de los evangelios y de la Biblia misma, pero a la luz de las realidades latinoamericanas. Eso no le podía convenir al Vaticano. De hecho, Leonardo Boff, siendo obispo, estuvo disciplinado por 2 años, no podía ni dar clases en la universidad, no podía ni aparecer en ningún programa de radio, ningún programa de televisión, no podía escribir, ni podía hacer misa. 2 años. Cuando termina esa disciplina, él renuncia a ser obispo, porque dice, ¿cómo me callan? Una de sus grandes obras, una fue la sistematización de la teología de la liberación, que se llama así Teología de la Liberación, y lo escribe con su hermano Clodovis, y una obra fundamental que se llama Jesucristo el Liberador, donde plantea una nueva visión de Cristo, pero interpretada desde América Latina. Fíjense cómo reacciona de una vez el poder imperial unido al poder ideológico de la religión, entonces Vaticano y Departamento de Estado, imagínense ustedes, tremenda monstruosidad, financiada por la Fundación Rockefeller. Terminamos con el asesinato del obispo Arnulfo Romero, con el asesinato del rector y vicerrector de la Universidad de San Salvador en los años 90, y terminamos con el deterioro completo o la desaparición, si se quiere, de todos los textos de teología de la liberación que pudieran haber y todos los movimientos que la seguían. Entonces, se dan cuenta y nos damos cuenta que imperio y religión van de la mano. Por eso a la compañera yo le planteaba un texto que todavía no ha visto la luz, pero que habrá de verlo, que estoy por allí tratando de publicar, que se llama Iglesia y Poder, Misión Divina o Control Político. Decimos entonces que en la religión no hay inocencia, como también desde el punto de vista religioso no nos extrañe que uno que otro quisiera justificar incluso las masacres que está haciendo el ejército israelí contra el pueblo palestino. Y para eso toman la misma Biblia, porque es cierto que cuando los antiguos israelíes van a conquistar la tierra de Palestina, que ya estaba ocupada por los palestinos, por los antiguos cananeos, no logran echarlos definitivamente de allí y terminan conviviendo unos con otros. Sin embargo, no faltaba quien les recordaba que había que eliminar a los cananeos, que había que eliminar a las antiguas tribus palestinas que estaban allí. Nunca lo hicieron, nunca terminaron de hacerlo. Y en una oportunidad, ellos tenían como fundamento de fe para manipular a su propio pueblo una confesión de fe que era: somos hijos de Abraham, Dios nos sacó de Egipto y tenemos una ley. Y tenemos una tierra prometida. Entonces, eso que ellos tenían como fundamento de fe, Dios nos trajo de Egipto. Hubo un profeta, porque los profetas, si los estudiamos bien, en su cabalidad, vamos a ver a los profetas como luchadores sociales, como personas que siempre estaban martillando a las autoridades religiosas y políticas en favor del pueblo, en favor denunciando, porque la misión profética era la denuncia, siempre. Y hubo uno que les dice: pero es que ustedes se jactan de que Dios los trajo de Egipto, pero así dice Jehová, o Yahvé, dice así: si a ustedes los traje de Egipto, a los filisteos los traje de Caftorín. Les está poniendo al mismo nivel. ¿Quiénes eran los filisteos? O pregúntenme, ¿dónde estaban ubicados los filisteos? En la Franja de Gaza. Entonces le está diciendo, si hoy
los gobernantes israelíes pudieran leer a esos sus profetas y buscaran bien, encontrarían que también los palestinos son hijos de Dios, si es por allí que tienen que irse. Si a ustedes los saqué de Egipto, a los filisteos los traje de Caftorín. Caftorín deben saberlo, por lo menos los rabinos. Los rabinos deberían saberlo. Bien, pero allí está el asunto, que a veces los imperios siempre fundamentan su dominación en algún sistema religioso. Por eso no nos extrañe que durante la Guerra Fría, las mayores batallas que se libraron durante la Guerra Fría se hicieron en las iglesias cristianas, llámese católicas y protestantes, porque desde las iglesias cristianas, católicas y protestantes se nos hablaba y se nos inundó toda América Latina, incluso con mucha literatura, diciéndonos que todo lo que era comunismo era del diablo, que todo eso era malo. Allí estaba la Guerra Fría, bastante peleada en las iglesias. Frente a eso, pensamiento y acciones rebeldes. Frente a esta dominación a la cual el pueblo o los países y los pueblos latinoamericanos fueron sometidos en un primer momento durante 300 años, y Bolívar en el mismo discurso ante la sociedad patriótica decía, 300 años no bastan. ¿Cuánto más vamos a esperar para ser libres? Lo fundamentaba en esta idea de que para ser libres, política y militarmente, lo primero es que hay que ser libres mentalmente. Si no hay emancipación mental, no hay emancipación política ni de ninguna otra índole. La emancipación pasa primero por la liberación mental. De allí que en los primeros años de nuestra gesta emancipadora, y eso hay que recalcarlo muy bien, quienes componían el ejército de José Félix Rivas el día de la Batalla de la Victoria. Jóvenes, seminaristas y estudiantes, quienes iniciaron la gesta emancipadora. Los hacendados, los Bolívar, los Rivas, los Piar. ¿Y quiénes eran ellos? Personas que habían estudiado, que habían tenido acceso a los textos y que gracias a ellos se formaron y vieron allí las ideas de liberación que estaban impresas. Por eso que en los primeros, esos jóvenes venían de una clase social, y no estoy diciendo que es una clase social la que hace la revolución, no. La revolución la hacen todas las clases sociales, ojo. Pero cuando aquella clase social que tenía acceso a los textos, ellos fueron los que compusieron los primeros ejércitos, porque eran seminaristas. ¿Ay? ¿Quiénes eran quiénes estudiaban en el año 1810? ¿Quiénes tenían acceso a una escuela? Los indios, los negros, los esclavos, los blancos criollos, los hijos de los blancos criollos. Ellos fueron los que conformaron el primer ejército. Ah, pero ¿qué pasó después con aquel pueblo? ¿Qué pasó cuando el pueblo se hizo revolución? Cuando el pueblo se hizo ejército al lado de Bolívar. En una primera fase, ¿cómo se pierde la Primera y Segunda República? Porque todo el ejército libertador eran blanquitos. Y los pardos, los negritos, los mestizos, todos ¿con quién andaban? Con Boves. Cuando Bolívar entiende esta gran realidad y le da una vuelta al asunto y madura la revolución y hace un análisis profundo en la Carta de Jamaica, antes en el Manifiesto de Cartagena y luego en la Carta de Jamaica, cuando se crea la Tercera República,
Los negritos, los indiecitos, los patas en el suelo, andan con su charretera. Tienen sus ascensos militares, tienen voz de mando dentro del ejército. Y cuando ese pueblo se hace ejército, la revolución se hizo indetenible. Y fueron a dar hasta el fin de América, a libertar a los pueblos sometidos. Esos que antes no tenían participación ni voz dentro de la sociedad colonial. Allá fueron a dar hasta las mesetas, hasta la mesa boliviana, hasta el Ayacucho, hasta el Alto Perú, hasta la ciudad de Sucre, que ahora es Sucre. En aquel tiempo era Chuquisaca. Allá fueron a dar estos negritos, estos mestizos, venezolanos y latinoamericanos, cuando hasta ellos llegó el sentido revolucionario, cuando cantaban esa canción que les inspiraba fuerza y valentía donde no había. Llaneros en su mayoría. Llaneros, merideños, muchos. Me dice la compañera que estando yo tan lejos, tengo parte del corazón puesto en Tabay. Bueno, un taballero muy conocido por nosotros, Santos Marquina, que se fue cuando tenía 17 años. Cuando Bolívar pasó por aquí, se le puso atrás a Bolívar, con 17 años. Y fue hasta el Alto Perú, participó en la batalla de Ayacucho, en la toma del Callao, fue herido en batalla, estuvo comandado por el mariscal Antonio José de Sucre, y regresó a Mérida y murió viejo con una pea de chimó allá en Tabay. Esos fueron nuestros hombres, nuestras mujeres, que fueron y caminaron toda América Latina llevando libertad. ¿Con qué idea? Con una idea rebelde, con una mente rebelde, porque los mestizos somos rebeldes por naturaleza. Eso lo dijo Bolívar. Somos rebeldes, los mestizos somos rebeldes, porque Bolívar mismo era mestizo. Bolívar mismo lo era Sucre, lo eran todos, porque ya tener tanta vida aquí, vivir, ser amamantado por una negra, sentir lo que sentían los esclavos, vivir, hablar con ellos, comer con ellos, eso significó mestizarse a sí mismo, mestizar el pensamiento, mestizar el alma, mestizar la lengua, mestizar todo, y finalmente mestizar el continente y decirle, somos un continente rebelde. Y eso se debió precisamente a una primera fase de la liberación, que fue la emancipación mental. ¿Cuál es la tarea que tenemos en este presente? ¿Cuáles son las deudas que todavía tenemos? ¿Tenemos deudas emancipatorias? Sí. ¿Tenemos que seguir expandiendo el pensamiento? Sí. Esa es una deuda. Porque gracias a que tuvimos un presidente come libros, emancipado totalmente, emancipado mentalmente. Esa idea de ese presidente come libros, devorador de textos, y no solamente devorador, sino que esos textos le hicieron digestión bien hecha, lo llevó a la práctica, y gracias a eso nuestro país y nuestro continente ha despertado de una forma tal que todo venezolano tiene acceso a la lectura. ¿Por qué? Porque ahora todo venezolano tiene la posibilidad de leer y escribir. Y al tener la posibilidad de leer y escribir, tiene la posibilidad de tomar un libro en sus manos, de leerlo, de difundirlo y de discutirlo con su círculo de estudio, con su círculo de lectura, con su comunidad, con su familia o con sus compañeros de trabajo. Gracias a eso nos hemos emancipado mentalmente, pero aún falta todavía. Falta leer más, falta escribir más, falta decir más cosas, pero estamos en ese camino. Falta emanciparnos de ese poder ideológico que los imperios nos han puesto como una cadena que todavía llevamos. Y es que si ustedes leen, si nosotros leemos las declaraciones que hace la Conferencia Episcopal Venezolana cada año,
y después que terminan de hacer la declaración, donde dicen que el gobierno es el culpable de todo, de las guarimbas, de las muertes, de todo aquello, todo es el culpable del gobierno, se ofrecen como mediadores ante los conflictos sociales. Pero el problema no es ese, ellos pueden hacerlo. El problema es que todavía nosotros estemos pensando y creyendo que ellos pueden ser mediadores en medio de los conflictos sociales. Yo creo que es una deuda que hay. Yo no sé, lo lanzo también como idea, yo no sé si es táctica política o es inocencia pensar que los que quieren destruir a la patria en nombre de Dios puedan ser mediadores en medio de los conflictos que plantea los que quieren destruir la patria. En todo caso, preguntarse, ¿mediar para qué? ¿Qué es lo que están queriendo? ¿Qué van a mediar? ¿Para qué? Tiene su propio Exacto. objetivo. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué van a mediar? Y si nosotros nos preguntamos ¿para qué van a mediar? Pregunto, ¿para qué los llamamos? Entonces, son deudas. No estoy con eso diciendo que alguien tenga que dejar de ser religioso. No, sino que piense y que hagamos esas reflexiones y que se las llevemos a otros. Sí, podemos ser religiosos, pero ¿hasta qué punto esa religión puede manipular mi conciencia? ¿Hasta qué punto esa religión puede manipular ideológicamente mi pensamiento para hacer que yo actúe y piense como piensa el imperio? Marx quedó corto con la frase la religión es lo que la historia. Quedó cortísimo. Se quedó corto, porque cuando ustedes ven el Papa que tuvo tanta popularidad en este planeta y que duró tanto, Juan Pablo II, anticomunista y finalmente agente de la CIA, informante de la CIA. ¿Qué esperamos de los que no lo eran? De los que no eran populares. El mismo que condenó a la teología de la liberación. Exacto, es el mismo que le puso la disciplina a Leonardo Boff. El mismo que condenó al Concilio de Puebla y de México de la opción por los pobres de la Iglesia. Y tenía en ese tiempo como prefecto para la Congregación de la Fe al que luego le sustituyó como papa, que fue Karl Ratzinger. Nada menos que era la prefectura para la Congregación de la Fe, era la antigua oficina de la Inquisición. Es decir, la misma Inquisición, pero con otro nombre. El mismo que le dio cabida a Opus Dei dentro de los mexicanos. Exacto. Entonces, ¿para qué los llamamos a mediar? Quedémonos con el Cristo de la teología de la liberación, si es que queremos ser cristianos, quedémonos con el Cristo de los evangelios, el de la liberación total, y eso nos basta. Si eso sucede, si nos emancipamos, pues no estaríamos diciéndole al rey, Señor nuestro, eres la imagen de Dios ante la cual ni siquiera somos dignos de besarle los pies y lo hacemos desde lejos, sino que tenemos que decir, ¿qué nos importa que Bonaparte venda sus esclavos? Totalmente estamos dispuestos y resueltos a ser libres. Entonces, con estas ideas, yo cierro esta charla. Les agradezco mucho haber venido, les agradezco mucho haberme invitado y les pido disculpas por aquello que no haya podido satisfacer y esas expectativas que no se hayan podido llenar. Siempre quiero que queden las ideas en el aire para que alguien las recoja, para que alguien las medite y para que alguien en una oportunidad las saque y las publique. Muchas gracias.